Y en nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La enseñanza de la Biblia no se trata de hacer conjeturas, y predicar la palabra de Dios no es tratar de sensacionalizarla, es decir, buscar interesar a la gente en lo que estás diciendo para que se emocionen y quieran responder de cierta manera, simplemente porque estás compartiendo algo basado en alguna estratagema, en una opinión propia sensacionalista que realmente no se encuentra en las Escrituras. La enseñanza de la Biblia se trata de la verdad. No se pone énfasis en la respuesta de la gente. Más bien, la enseñanza de la Biblia pone énfasis en la palabra de Dios y permite que el Espíritu Santo produzca la respuesta apropiada en los que están escuchando. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por el siguiente versículo que vamos a estudiar en Génesis capítulo 1. Espero que estén al tanto de que hemos iniciado un estudio del libro de Génesis. Aún estamos en el capítulo 1 y ahora estamos listos para ver el cuarto día. Y ese cuarto día comienza de una manera muy particular. Principalmente, hemos estudiado lo que ha sucedido en los cielos y también sobre la tierra. Dios ha creado los mares y la vegetación, pero ahora vamos a ver que Dios prestará mucha atención a lo que Él pondrá en el cielo. Y estamos hablando de la luz. Anteriormente, vimos en el primer día que Dios creó la luz. Y esa luz es singular, y la creó en el día 1. Si alguna vez leen el libro de Zacarías, verán que esa misma palabra aparece, es decir, el número 1, en referencia al reino de Dios. Y también vemos una cualidad muy singular de la luz en esos días. No estamos hablando de la luz como la conocemos normalmente en la actualidad, la luz que emana del sol, o la luz que refleja la luna durante la noche, o las estrellas que podemos ver. En la primera parte del capítulo 1, en el día 1, Dios hizo la luz, pero era una luz muy singular. Y ahora Él va a crear las lumbreras, pero es para cumplir los fines de la luz a nivel de la humanidad. Y eso se volverá más claro en un momento. Toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a empezar por el verso 14. Y como dije, mucha gente ha intentado sensacionalizar el verso 14, usándolo a modo de estratagema. Una estratagema para impresionar a la gente, una estratagema para vender libros y otros materiales, y hacer que la gente crea en algo que no vemos en el texto. Y lo que quiero decirles es que muchas veces la gente es perezosa. No están dispuestos a estudiar e invertir tiempo y capacitación para trazar bien la palabra de Dios. ¿Qué dice en el verso 14? Y Dios dijo, haya lumbreras. No aparece la palabra or, que es la palabra luz de la que hablamos en Génesis capítulo 1 en el día 1, aunque está relacionada con esa palabra. En vez de la palabra or, vemos que aparece la palabra me-or. Viene de la misma raíz, pero es una forma diferente de este sustantivo. Segundo, vemos aquí que no es me-or, sino me-orot, que está en plural. Así que Dios está haciendo lumbreras, y estamos hablando de lumbreras celestiales. Veamos de nuevo el verso 14. Y Dios dijo, haya lumbreras en... Y se hizo un énfasis en nuestro estudio anterior sobre dos palabras, raquía, que como dije aparece en algunas traducciones como el firmamento o el cielo, y también se introdujo otra palabra. Se trata de la palabra
Shamaim, que son los cielos. Y de nuevo, en este contexto, esas dos palabras se refieren al firmamento y no necesariamente a los cielos, entendidos como el lugar donde está el trono de Dios y el templo de los cielos. Aquí estamos hablando en un sentido más físico. Dios está poniendo esto en el cielo. Él usó dos palabras juntas en una construcción muy singular en comparación con lo que habíamos visto anteriormente en las primeras dos lecciones. Dios dijo, haya lumbreras en el firmamento de los cielos, o podríamos decir, en el cielo o en la bóveda del cielo. Aquí está hablando del cielo en un sentido muy amplio, en un sentido muy extenso. No solo lo que vemos con los ojos, sino más allá. El cielo en su totalidad. Y hasta podríamos decir que el espacio exterior está incluido en esta frase. Dios dijo, haya lumbreras en la bóveda de los cielos. Y nos topamos con esa palabra que nos es familiar, hacer una distinción, diferenciar las cosas. Y vuelvo a reiterar esto. Lo que Dios está revelando en este pasaje es la necesidad, el requisito de que debemos saber discernir, ser capaces de entender su creación y el propósito detrás de su creación, para que tomemos las decisiones correctas. Discernimiento. Esa palabra también se traduce como buen juicio. Eso se relaciona con este concepto. Todas las personas, hombres y mujeres, todos estamos llamados a ejercer buen juicio, a tener discernimiento, a hacer distinción entre varias cosas para elegir sabiamente, para elegir de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios hizo, entonces, estas lumbreras en la bóveda de los cielos para hacer una distinción entre el día y la noche. Ahora bien, sabemos que en el libro de Juan, Él habla de los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Y por supuesto, los hijos de la luz están relacionados con la voluntad de Dios y son los que caminan en el orden de Dios, los que caminan en la iluminación de Dios. Los hijos de la oscuridad son los que andan haciendo aquello que se opone a los propósitos, los planes y la voluntad de Dios. Una vez más, vemos que Dios está creando luz. Y vamos a ver una palabra muy significativa. Se trata de la palabra lejair, que significa iluminar, es decir, hacer brillar la luz. Y ese concepto está relacionado con revelación, no por el origen de la palabra, sino por el uso que se le da. Así que, una y otra vez, Dios está manifestando su deseo de darle revelación a su pueblo, para hacer una distinción entre el día y la noche. Y habrá, y aquí está la clave, aquí es donde algunos se confunden. La gente quiere tomar la palabra de Dios más allá de lo que Dios ha dicho. Quieren decir más de lo que la palabra de Dios revela. Quieren valerse de estratagemas, quieren usar el sensacionalismo, y cuando alguien hace eso, siempre estará equivocado. Siempre será visto como alguien que da una información que no está respaldada en ninguna parte de la palabra de Dios, ni tampoco por la historia, es decir, por la historia pasada, ni en el futuro. Y eso es justo lo que ocurre. Seré muy claro al respecto dentro de un momento. Dice aquí, y hubo lumbreras, o estas meorot, servirán de señales, y ese es un término importante. Estos objetos luminosos que Dios está creando, dice aquí, sirvan de señales y para las estaciones. La palabra estaciones en hebreo es moad y tiene que ver con la frase Hagim, festividades judías. Estas lumbreras que Dios estaba creando, la frase sirvan de lumbreras, aquí la cambia y dice sirvan de señales. La palabra ot
en hebreo es señal. Pero es una señal milagrosa, y es más que una señal milagrosa. Solemos ver esto, y no conozco ninguna excepción en el libro de Génesis, pero esta palabra ot significa una señal milagrosa, y esta es la clave, que solo Dios puede hacer. Esto revela su soberanía, revela su existencia, revela su voluntad. Y Dios dice 4 cosas aquí: que estas lumbreras servirán de señales, de moadim, es decir, para periodos señalados de tiempo o estaciones, o festividades, lo que llamaríamos las festividades bíblicas, y para los días y los años. ¿Cómo debemos entender esto? Si vamos desde el final hacia el comienzo, donde dice Yamim ve Shanin, días y años, estamos hablando de un calendario. Pero también, al ser capaces de discernir lo que está sucediendo con las estrellas, el sol y la luna, vemos que estos también indican, en función de varias cosas, si es una luna nueva o una luna llena a mitad de mes. Podemos discernir observancias, como Rosh Hodash, el comienzo del mes, o podemos observar festividades, porque la festividad de la Pascua, por ejemplo, siempre es en luna llena, porque es en el día 14 del mes. También está el Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura, que empieza en el día 15. También es luna llena, como el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Así que sirven para los años, los días y los períodos designados. Y luego dice al inicio que sirven de señales, señales milagrosas. Y este es el problema. Cuando vemos las Escrituras, encontramos que hay señales proféticas específicas. Por ejemplo, el nacimiento del Mesías. Este vino acompañado de una estrella muy particular. Leemos al respecto de eso en el libro de Números, capítulo 24. También lo vemos en el Nuevo Pacto, en el libro de Mateo, capítulo 2. De modo que hay una actividad celestial particular que señala ciertas cosas. Y hay algo más. Sabemos que la señal de que la llegada de la ira de Dios es inminente, es decir, que está a punto de caer, la señal de eso es que el sol se oscurecerá y la luna se volverá de sangre. Usualmente se piensa que se pondrá roja como la sangre, no que va a chorrear. No estamos hablando de eso. Color rojo como la sangre. Aquí se usa la palabra sangre porque tiene que ver con redención. Y hay otro. Si vemos, por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 24, dice que el sol se oscurecerá y la señal de que la luna se volverá como la sangre está en el libro de Joel y en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, y también Pedro, en Hechos, capítulo 2, hace referencia a Joel al citar ese mismo pasaje. ¿A qué hace referencia que la luna se vuelva sangre? A que pronto ocurrirá el derramamiento de la ira de Dios. Ahora les preguntaré esto. ¿Cuántas veces ha sucedido esto en la historia? Solo sucederá una vez. Hay otra ocurrencia, y hablé sobre eso que sale en Mateo 24, cuando el sol se oscurezca y la luna se comportará de manera diferente, pues no dará luz. Así que, en el primer ejemplo, donde se hace mención o se representa un evento en el que el sol se oscurece y la luna se vuelve sangre, eso representa un evento, el evento del derramamiento de la ira de Dios. Y dice que todos los que invoquen el nombre del Señor cuando vean eso, y hay un énfasis, una urgencia de hacerlo,
si es que no lo habían hecho hasta ese momento, porque el terrible o increíble día de la ira de Dios se acerca. Ahora bien, la segunda señal, cuando el sol se oscurece y la luna no da ninguna luz y las estrellas caen, estas son cosas que la ciencia no puede explicar. Esa segunda señal indica la segunda venida del Mesías. Y estas dos señales se refieren a dos eventos diferentes. Creo que una tiene que ver con el derramamiento de la ira de Dios, porque 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, dice que no estamos destinados para la ira de Dios, sino para alcanzar salvación. Yo creo que esa señal, la del sol cuando se oscurece y la luna se vuelve roja como sangre, para mí es una señal de la inminencia del rapto, el cual debe suceder antes de que caiga la ira de Dios. Y si se fijan, vemos que eso también se representa en el libro de Apocalipsis capítulo 6. En segundo lugar, vemos en Mateo 24 ese otro evento. El sol se oscurece y la luna no da luz, y las estrellas caen. Esto está relacionado con la segunda venida del Mesías. He aquí lo que quiero decir, y quiero ser contundente con aquellos que han aceptado eso tan fácilmente. Déjenme decirles que, si ustedes miran la televisión cristiana, verán una y otra vez a gente que habla de eso, que enseña eso, que hace programas de eso. Todos han comprado esa idea de cabo a rabo. Simplemente lo aceptaron. Va a haber, y ya hubo, esto pasó hace 3 años, en la Pascua y en el Sukkot, hubo un eclipse. Y ese tipo de eclipse, aprovecho para decir que una vez estaba enseñando sobre el rapto y me equivoqué en el video y dije equinoccio. No sé por qué lo dije, me confundí, pero lo corrijo ahora. Iba a haber un eclipse tanto en la Pascua como en Sukkot, y luego también al año siguiente en la Pascua y en el Sukkot. Y en inglés, por el modo en que algunos hablan de ese tipo de eclipse, porque da la apariencia de que la luna se vuelve roja, la gente, mucha gente que normalmente son buenos maestros bíblicos, dicen, hay 4 lunas de sangre. Y es porque ese tipo de eclipse ha sido llamado en la sociedad secular en el pasado luna de sangre. Por eso ellos dijeron, la Biblia habla de una luna de sangre y aquí tenemos ejemplos de 4 de ellas. Pero aquí está la ridiculez. En la Escritura aparece solo una luna de sangre y no habla de que ocurra ningún tipo de eclipse, sino que habla de que Dios, como soberano, hace que eso suceda. Él es la causa de eso. Y a raíz de esto hubo gente que compró libros, se emocionaron todos y dijeron, algo va a suceder. Ellos leyeron estas escrituras en el libro de Joel y en Apocalipsis, etc., e hicieron que todo el mundo se emocionara. Bien, si miramos atrás, no pasó nada ese primer año en la primera y segunda supuesta luna de sangre. Y dijeron, no hay problema, queda otro año. Y vino otra vez la Pascua y el Sukkot, y terminaron esas supuestas 4 lunas de sangre. Y no pasó nada que ellos pudieran señalar. Y dijeron, no hay problema. Otro más escribió un libro y habló del año de Shemitah. Y no fue el único que lo dijo, pero estos sacaron de contexto el mensaje de Shemitah de la Torá y lo deformaron hacia un significado que no es respaldado ni apoyado por la Torá. Porque están hablando de juicio, de catástrofes, que habrá un tipo de castigo. Pero el único propósito de Shemitah, y enseñé sobre esto años atrás, cuando todos hablaban de Shemitah en un sentido negativo, de que algo malo iba a pasar, yo estaba diciendo que bíblicamente Shemitah es un tiempo en el que Dios da bendición. Y además, las leyes de Shemitah solo son pertinentes y obligatorias cuando hay un templo en Jerusalén. Y solo es obligatorio para los que residen en esa tierra, no en otro lado.
Por tanto, hablaban de los años de Shemitah y decían, esto pasó en Europa, esto otro en Estados Unidos, y este otro caso por allá, y es puro disparate. Es tan triste que la gente se enganche con eso, y de nuevo, llegó el año de Shemitah y no pasó nada. Y dijeron, no hay problema, porque el año siguiente es Shanat Yovel, el año del jubileo. Y de nuevo, en el anterior Yom Kippur, ¿qué pasó? El final del Shanat Yovel, y tampoco pasó nada que pudieran señalar. ¿Por qué? Porque todo lo que estaban enseñando, el modo en que ellos pervirtieron la Escritura para intentar sensacionalizarla, queriendo usar la palabra de Dios como estratagema para vender más libros y captar la atención de la gente y exaltarse ellos mismos como si fueran una especie de gurús espirituales. Dios no honró eso. Y hay otra cosa que está muy mal. Esa gente no ha salido a decir, ¿saben qué? Yo enseñé sobre todo esto, pero no pasó nada. Simplemente lo ignoraron y la gente sigue teniendo en alta estima a estas personas. ¿Y qué pasa? Bueno, ahora andan hablando de otros días. ¿Qué va a pasar cuando venga este eclipse tan particular que solo sucede en muy raras ocasiones? Y hay otra alineación de estrellas y todas esas cosas y dicen, ¿será a esto a lo que Dios se refería? Pero este es el problema. Dios nunca dijo que por alguna clase de eclipse, por alguna alineación especial de las estrellas, vendría un evento. ¿Cuál evento? Ellos ni lo saben. Hay que enseñar sobre lo que sabemos. Cuando la Escritura dice que estas cosas sirven de señales, la Escritura indica de qué son las señales. La proximidad de la ira de Dios y la proximidad de la segunda venida del Mesías, y también, como dije antes, del nacimiento del Mesías. Pero decir, algo extraordinario está pasando en las estrellas. El modo en que se están alineando ocurre muy raras veces. Solo porque algo ocurra raras veces, no quiere decir que sea proféticamente significativo. Tenemos que madurar, señoras y señores. Tenemos que basar nuestras acciones, creencias y emociones en lo que dice la palabra de Dios, y no en lo que otros tratan de decir, manipulando el texto con el fin de vender libros, con el fin de exaltarse ellos mismos, con el fin de decir, ¿saben qué? Dios me eligió para revelarme esto. No, la verdad es que la revelación de Dios se encuentra en su palabra. Por tanto, debemos prestar más atención a las Escrituras que a esos que andan diciendo y proyectando cosas tales como, bueno, no sabemos bien, pero quizás esto podría ser. No dije que estaba seguro. Esas personas, algunos de ellos son buenas personas, pero han caído en un deseo de volverse algo que no son. Bien, sigamos leyendo el texto. La gente me dice, te tomas esto muy en serio. Así es. Porque la gente se emociona. Una vez un individuo me dijo, mucha gente llegó a la fe porque oyeron esas cosas y se emocionaron mucho y por eso pusieron su fe en el Mesías, porque tuvieron miedo. Les diré mi opinión personal. Los propósitos de Dios, los planes de Dios, el trabajo del reino de Dios no avanza, no progresa gracias a distorsiones de las Escrituras. Debemos ser serios acerca de la palabra de Dios. Bien, vamos a leer el verso completo de nuevo. Y Dios dijo, haya lumbreras en la bóveda de los cielos para distinguir entre el día y la noche. Y éstas servirán de señales, y para Moadim, para períodos señalados o estaciones, y para los días y los años, el calendario. Y el calendario bíblico se basa, de hecho todos los calendarios se basan en el movimiento del sol, la luna y las estrellas. Pasemos ahora al verso 15. Y se hicieron lumbreras en la bóveda de los cielos, y aquí está,
lejair, que significa brillar o iluminar, alumbrar sobre la tierra. Y este es Dios hablando. Luego dice esa frase familiar, Vayihi gen, y así fue. Vemos aquí que Dios está en control de todas las cosas. Los mares, la tierra, la vegetación, los cielos y lo que está en los cielos. Me refiero a todas las estrellas, todas las lunas, no solo nuestra luna, pues hay muchas, así como hay muchos planetas, el sol, la luna y todo eso. Pasemos ahora al verso 16. Y Dios hizo, esta es la palabra hebrea lasot, que en este contexto se lee así. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras para que hubiera una con mayor luz que dominara el día, y la otra con menor luz que dominara la noche. Así que Dios creó el sol y la luna para que fueran fuentes de iluminación, para que dieran luz, una en el día y la otra en la noche. Y también dice al final del verso 16, y las estrellas. Así que Dios es el creador de todo esto. Y lo que vemos es que Dios creó estas cosas a través de su palabra, no porque hubo una reacción constante. Dios lo hizo así. Ahora bien, ¿están naciendo estrellas nuevas? Sí, pero Dios creó un mundo que era más extenso. Como dije antes, Él no habló y salió esa pequeñita creación que se expandió durante miles de millones de años. No. Dios habló y apareció la creación. ¿Aún se está expandiendo? Así es. Eso se manifiesta y magnifica su gloria y su poder. Pero no cometan el error de pensar que tuvo que suceder desde algo pequeño que creció y se expandió durante miles de millones de años hasta que llegó al punto donde apareció la Tierra y el Sol y la galaxia. Eso no es lo que vemos. En el principio, estamos hablando del día 4, Dios hizo el Sol y la Luna. Hay quienes dicen que la Tierra no podía existir a menos que el Sol estuviera previamente. Pero en la Biblia, vemos que ese no es el caso. Dios no depende del mundo natural. Por eso, Él creó la luz en el día 1 y no creó el Sol, la Luna y las estrellas hasta el día 4. Veamos el verso 17. Y Dios las puso, Él las colocó, Él hizo que estuvieran allí, como quieran traducir la palabra letet. Vayitem otam Elohim. Y Dios las puso en la bóveda de los cielos para iluminar, es decir, para alumbrar sobre la tierra, y para dominar el día y dominar la noche, y esta es la quinta vez en este primer capítulo de Génesis que Él usa la palabra lehavdil, hacer una distinción, marcar una diferencia, una separación. Esa palabra aparece tantas veces y, como hemos dicho, es una palabra importante, para hacer una distinción entre la luz y la oscuridad. La mayoría de los eruditos, y me refiero a los eruditos rabínicos, ven un mensaje espiritual aquí. Cada uno puede decidir si está de acuerdo o no con eso, pero ellos coinciden que cuando uno entiende correctamente la creación de Dios, al entender cómo ésta empezó a existir, lo que la Escritura nos revela sobre su creación y también sobre Él, esto nos pondrá en un lugar de discernimiento desde donde podremos hacer distinción entre la luz y la oscuridad. La luz es aquello que es conforme a su reino, y la oscuridad tiene que ver con el juicio, con que este mundo será condenado. Y el Mesías habló de eso porque la palabra reino es sinónimo de la palabra luz. Hicimos mención de lo que aparece en Zacarías 14, y mencionamos el Evangelio de Juan, que nos habla de los hijos de la luz.
Pero las personas que no están en ese reino van a quedarse afuera. ¿Y qué es lo que dice el Mesías? En las tinieblas de afuera. Eso es lo que nos dice la Escritura. Cuando entendemos la creación, podemos entender mejor las bases, el fundamento del reino y de lo que no pertenece al reino. Bien, continuamos con el verso 18. Para hacer una distinción entre la luz y la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno, es decir, conforme a su voluntad. De nuevo, los rabinos ven esta relación. Cuando podemos discernir estas cosas, es que podemos entender lo que es bueno. Esa frase no fue dicha para Dios, sino para nosotros. Y espero que hayan aprendido esto en las lecciones del libro de Génesis. Lo bueno está relacionado con la voluntad de Dios. Así que entender correctamente la creación, según la verdad de la Escritura, nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Verso 19. Y atardeció y amaneció el cuarto día. Bien, lo que quiero hacer ahora es mirar brevemente el quinto día. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, en el quinto día, Dios empieza a crear lo que podríamos llamar la vida animal. Ya vimos la vegetación en el tercer día, pero ahora Él va a crear la vida animal en una gran variedad. No toda, pero de una gran variedad. Veamos el verso 20. Y Dios dijo que las aguas, y se refiere a todas las aguas, la palabra que sale aquí se deletrea Shin, Resh, Tzade, y tiene que ver con abundancia. Que las aguas se vuelvan abundantes. ¿En qué? En cosas que se mueven, cosas que tienen vida. Y usa la frase Nefesh Hayah, que es una sustancia viviente, que puede moverse. Así que no estamos hablando de vida vegetal, que normalmente es estática, sino que estas cosas se arrastran, pueden moverse. Y no solo son esas cosas que salen del mar y se relacionan con el agua, sino también aves que vuelen sobre la tierra. Está hablando de las aguas y también de los cielos, y de la vida que habitará en ellos. Y dice, no solo sobre la tierra, sino también en la faz de la bóveda de los cielos. Así que volarán no solo a poca distancia de la tierra, a unos pocos metros, sino también a lo alto en el cielo. Verso 21. Y Dios creó, y aquí usó la palabra Ha-Taninim. Estuve viendo un programa de National Geographic que era sobre cocodrilos, y allí vi esta palabra. El programa estaba en inglés, pero tenía subtítulos en hebreo, y la palabra que usaron para cocodrilos era esta misma palabra, que también se usa para lagarto, y se refiere a un reptil grande. Dice entonces, los grandes reptiles, y también todas, lo vemos de nuevo, las sustancias vivientes. Se usó la palabra Nefesh Hayah, que significa vida animal, no vida vegetal, sino animal. Esos que se arrastran, y dice aquí que se hicieron abundantes. ¿Dónde? Las aguas se hicieron abundantes, y aquí está la clave. Se usa la misma frase, y no hay que olvidarla. Es el término min, que significa especies. Habíamos aprendido que hay distintos tipos de vida vegetal, de vegetación, de hierbas y árboles, y que cada uno era de acuerdo a su propia especie. Ahora, en la creación, cuando hablamos de la creación, esas cosas que estaban en las aguas o alrededor de las aguas, y las aves que están en el cielo igualmente, fueron creadas de acuerdo a su propia especie. Y sucede lo mismo. Una especie no puede convertirse en otra. Un pez dorado no se convierte, después de miles de millones de años, en un tiburón. No vemos que haya pasado eso en la historia. Y la gente dice,
Pero hay fósiles, cierto, hay fósiles, pero no vemos un cambio en el que un tipo de especie se convierta en otra. Sí podemos ver cambios dentro de una misma especie, y eso está bien, pero no vemos una especie convirtiéndose en otra. Y eso es lo que dice aquí. Según su especie, toda ave con alas, toda ave alada, también según su especie. Así que ya vimos que lo mismo que pasaba con la vegetación pasa con la vida animal. Alrededor y dentro de los mares, en las aguas y también las aves, según su propia especie. Y Dios vio que era bueno. Estamos llegando a un lugar muy interesante y nos detendremos al llegar al final del verso 23, pero quiero que aprendamos este principio. Leemos aquí, en el verso 22, y Dios los bendijo diciendo, esto debería llamarles la atención, es decir, ¿no quieren que Dios los bendiga? Aquí estamos aprendiendo un principio. ¿Qué es lo que traerá la bendición de Dios para mi vida? La Torá nos lo enseña aquí. En el libro de Génesis, desde muy temprano, ya desde el capítulo 1, nos dice cómo encontrar la bendición de Dios. Veamos de nuevo el verso 22. Y Dios los bendijo diciendo, Peru, Urvu, Umil'u et Hamaim Beyamim. ¿Qué significa esto que él dijo? Dice que Dios los bendijo, pero ¿cómo los bendijo? Les dio mandamientos. Verán, los mandamientos son la clave para la bendición. Nosotros no tendemos a pensar de esa manera. Queremos que se acaben los mandamientos. Ellos no nos salvan. Es cierto, los mandamientos no nos salvan, pero no son para los hombres y mujeres no regenerados. No son para los que están perdidos, a menos que sea para hacerles entender que están perdidos y son pecadores. Los mandamientos, como dijo Pablo, la ley no es para el hombre carnal, sino para el hombre espiritual. Y es solo el hombre espiritual, el que ha sido redimido, quien puede hallar bendiciones en su vida. Veamos de nuevo el verso 22. Y Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense. Y aquí hay una palabra muy significativa. Les diré algo muy importante y será uno de los últimos puntos antes de terminar la lección de hoy. Es muy importante que miren su Biblia, porque muchas veces, en vez de traducir del hebreo, quieren darte una teología en la que los traductores creen y modifican así el texto, lo manipulan, lo cambian para que diga algo que realmente no dice. ¿Por qué lo digo? Bueno, muchas traducciones en inglés, no todas afortunadamente, pero en muchas de ellas dice, sean fecundos y multiplíquense y vuelvan a llenar la tierra. Allí no dice eso. No está la palabra volver a llenar. Es simplemente la palabra llenar. Y está en modo imperativo. Llenen la tierra. No dice vuelvan a llenarla. Eso es porque hay gente que enseña que Dios creó los cielos y la tierra y hubo un juicio y ahora hablamos de una recreación. ¿Eso está en el texto? No, pero muchos teólogos lo enseñan. Los buenos no. Y ellos señalan que si tu Biblia dice volver a llenar, es porque los que hicieron la traducción al inglés tienen esa teología y la incorporaron allí, aun cuando la palabra en hebreo no tiene ese significado. Sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas de los mares. Está la palabra yam en plural, yamim, así que de los mares. Se refiere a que llenen de vida las aguas. Y también las aves han de multiplicarse en la tierra. Las aves también se van a multiplicar en la tierra. A Dios le gusta la abundancia, y así es como este quinto día empezó. Ahora veamos el verso 23. Y atardeció y amaneció el quinto día. Hoy concluiremos con esto, con el quinto día. Porque el sexto día es el clímax. Es allí donde hallamos los propósitos de Dios. Porque el plan de Dios para el reino tiene que ver con la humanidad. Dios creó el mundo, el universo,
todo lo que existe y contiene, con un propósito de reino. Y si no entendemos eso, nos perderemos de mucho. Y este es el problema. No intento ser crítico, ni intento ser sentencioso. Creo que es simplemente algo natural en mí. Pero dejando eso de lado, lo cierto del caso es que muchos creyentes están usando este libro para propósitos mundanos, para ellos obtener lo que quieren de este mundo, en vez de usar este libro para producir cambios de reino en este mundo, en su cónyuge, en sus hijos, en sus padres, en sus otros familiares, en sus amigos, en sus colegas, en desconocidos o en quien sea. La creación se relaciona con el reino. Y si no entendemos eso, no podremos ser siervos buenos y fieles. Cierro con esto. Hasta la próxima lección sobre este primer capítulo del libro de Génesis. Y yo estoy muy entusiasmado porque en la próxima lección vamos a ver el 6º día. Gracias por ver este video. Mi esperanza es que al examinar la Escritura, palabra por palabra, verso por verso, y como veremos capítulo por capítulo, todos aprendamos los unos de los otros, crezcamos y maduremos, y nos convirtamos en personas que viven una vida digna de alabanza para nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua.